Bienvenidos, hermanos, a Centro Cristiano Bethesda. Como siempre, un gozo y un gusto volvernos a poder congregar para alabar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies y así empezamos con estos cantos. That conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre tanto alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Te adoraré. Sounds like we praise you, and this is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán.
nuestro Dios. Sigamos alabando. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Oh, maravillosa sangre que borró nuestra maldad. Amén. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my
where you are. And where you are, Lord, I am free. And holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll call on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Sing it. Every hour I need you. My one defense, oh my righteousness, oh God, how I need you. Oh, you're my one defense, oh my righteousness, oh God, how I need you. You're my one defense, oh my righteousness, oh God, how I need you. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Amén, hermanos. Como decía la alabanza, lo necesitamos a todo momento. Uno se pregunta si necesitamos a Jesús para ir al cielo. Le digo que sí, claro que sí necesitamos a Jesús para ir al cielo, pero también lo necesitamos para ir al Walmart, para ir a cualquier lado. Necesitamos a Jesús todo el tiempo, cada hora de nuestras vidas. Hermanos, me gustaría, antes de compartir los anuncios, me gustaría leer unos versículos de voladita aquí en el libro de Hechos, capítulo 16, hablando de Pablo y Silas, versículo 23 y adelante dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándonos al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró de los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, a veces no sabemos qué orar o cómo leer las escrituras y cosas así, pero hermanos, nuestra alabanza, ¿verdad? Cantándole al Señor es una obra de adoración a Él. Y si aquí, como leemos nuestros hermanos, ¿verdad? Pablo y Silas lo pueden hacer en la cárcel después de ser abatidos, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo aquí, donde tenemos un edificio, instrumentos de sonido tan hermosos para poder cantarle a nuestro Señor? Los animo que le cantemos al Señor, porque esa es una forma de adoración a Él. Los anuncios para el resto de este mes: Operation Christmas Child, Caja Operación Niño Navidad. Todavía estamos colectando las cajas de regalos, ¿verdad? Se van a entregar el próximo domingo, noviembre 23. Si aún no van de compras y agarran y llenan sus cajitas, por favor, tienen una semana para hacerlo, para que el próximo domingo podamos orar por ellas, para que a cualquier lugar del mundo donde vayan, también se lleve la palabra del Evangelio. Y también tenemos otro ministerio, Light of Life, que está colectando juguetes usados, ¿verdad? Esos no tienen que ser nuevos, pueden ser nuevos, ¿verdad? Pero si gustarían donar cualquier tipo de juguetes, nosotros tenemos un barril ahí atrás donde pueden donar sus juguetes que tal vez sus hijos, vecinos, lo que sea, no están usando ya, que para otros niños sería de gran bendición para ellos. Para eso creo que vamos a tener un empaque el 22 de noviembre, que viene siendo este sábado a las 3 en McAllen, pero para más información hablen con uno de nosotros. Y
También el próximo domingo vamos a tener nuestra cena de acción de gracias. So, después del servicio, para más información pueden hablar con la hermana Flor para si se quieren apuntar para un platillo o bebidas o lo que sea, pueden hablar con ella para que sean parte de esa cena, para que podamos estar un tiempo agradeciéndole a nuestro Señor por un año más. Damos gracias a Dios porque hoy estamos en su santuario. Ayer la iglesia Bethesda tuvo mucha actividad, ¿verdad? Las mujeres estuvieron en sus conferencias y los varones en la tarde, noche ya nos reunimos para leer la palabra, ¿verdad? Pero hoy es el día del Señor en la cual la iglesia de Cristo se congrega, donde venimos a alabarle y a glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 5. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 5. Y cuando termine esto, vamos a orar por algunas peticiones que tenemos de la iglesia Bethesda. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias porque estamos en tu santuario, en tu casa, y sabiendo y reconociendo que tú nos escuchas a través de la persona y la majestad de Jesucristo. Señor, si en algo te hemos fallado, si hay pecado en nosotros, perdónanos, Señor, perdona nuestra iniquidad, porque queremos entrar ante tu altar, ante tus atrios de una manera santa, porque tú eres santo, Señor. Gracias porque eres bueno, pero en esta hora te pido primeramente que nada, Señor, le des fortaleza a nuestro hermano Ángel Serna, Señor, ya que está en la recuperación de su hombro, que fue intervenido quirúrgicamente, Señor. Oramos que muy pronto él se pueda restaurar y pueda estar junto con nosotros, la iglesia que somos, alabándote. Nos dolemos con él, pero sabemos que está en tus manos. También nos gozamos por Rolando porque cumple el día de hoy un año más de vida, Señor. Pero también te pedimos por la hermana Lupita Serna, ya que perdió un tío, Padre. Consuela a la familia, dales fortaleza, pero aún nosotros sabemos que en la pérdida, en la muerte, nosotros tenemos una esperanza firme, que un día resucitaremos y volveremos a ver a aquellos que duermen en Cristo Jesús. Por eso es necesario y menester seguir predicando el Evangelio, porque es en el único lugar donde hay poder de Dios para salvación. Gracias, Señor. Ahora prepara nuestros oídos espirituales, sobre todo nuestro espíritu, para que tu palabra, como siempre, caiga en buena tierra. Danos instrucción a través de este sermón del monte, porque es tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Qué ironía, yo diría el día de hoy para empezar este sermón, qué ironía que Dios muchas veces le da pan precisamente al que no tiene dientes. ¿A qué se refiere, pastor? Pero antes de explicar, voy a dar la definición de ironía. Ironía significa expresión que se da a entender algo diferente. Es una expresión que se da a entender algo diferente. Por eso a veces decimos, qué ironía. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios le da pan precisamente al que no tiene dientes? Me estoy refiriendo que hay gente que Dios le ha permitido tener muchos bienes materiales, muchos bienes financieros, pero Dios no le ha dado la facultad de poder disfrutar todo esto que tiene. ¿A poco, pastor? Sí. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios en el Eclesiastés capítulo 6, versículo 2, que muchas veces Dios permite que alguien acumule riquezas, que tenga bienes materiales, pero no tiene la facultad de disfrutarlos. Dice, el hombre a quien Dios da riquezas y bien y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da, fíjate lo que dice la palabra, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal dolorosa. ¿Ha llegado a conocer a alguna persona? En mi niñez, en mi adolescencia, yo conocí una familia cristiana que empezó a acumular riquezas, empezó a hacer bienes financieros,
Pero algo que me di cuenta sin conocer yo este texto bíblico, que no disfrutaban de todos sus bienes, de todo el fruto de su trabajo. Nunca los vi tomar un periodo vacacional. Nunca les vi un carro bonito del año, o sea, es triste, ¿no? Y ahora que yo veo la palabra, digo, interesante, o sea, Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que van a venir extraños a disfrutarlo. Pero qué ironía, ¿no? También diría yo, qué ironía que Dios en su magnificencia, en su grandeza, decidió unir en santo matrimonio a un hombre y a una mujer. Pastor, qué ironía. ¿Por qué qué ironía? Porque, hermanos, somos tan diferentes, pero Dios nos da el mandato y dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Así es. Qué ironía. Porque dos seres humanos van a tener que caminar juntos. ¿Por cuánto, pastor? ¿Un mes? No, mi rey. Si tú prometes en el altar casarte, va a ser en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, cuando estés flaquito, cuando estés delgado, en todo momento. Qué ironía, ¿no? Pero la magnificencia de Dios es así, y su gracia nos sostiene, y disfrutamos ese caminar, aunque somos dos diferentes. Hay un libro donde dicen que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, o sea, de planetas diferentes. Qué ironía. Y eso es la realidad. Mientras la ciencia nos dice que el ser humano, la mujer utiliza todo el hemisferio de su cerebro, las dos partes de su cerebro, por eso la mujer siempre está activa, aun cuando duerme no descansa. Interesante, cuando te casas aun cuando duermen las mujeres a veces todavía quieren seguir platicando. Es que utilizan las dos partes, pero el hombre cuando se le cansa la única parte del cerebro que utiliza, se quedó dormido. Y dile bye bye, ya déjalo descansar. Entonces, qué ironía. Pastor, ¿a qué nos quiere llevar en este punto con el Sermón del Monte? Pues qué ironía, yo diría, que aún en el sufrimiento, qué ironía, porque aún en el sufrimiento, en el dolor, en el pesar, que dice Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son perseguidos, hay bendición. Qué ironía, o sea, que aún en el dolor, que como hijos de Dios vamos a padecer en este lugar, hay bendición. Qué ironía, diría uno. Wow, yo no quiero ser cristiano si es de esa manera, pero déjame decirte, si Jesucristo lo dijo, bienaventurados los que lloran, es porque son bienaventurados y hay bendición. A eso nos lleva al primer punto número 1 de esta tarde. Eres bienaventurado en la adversidad. Eres bienaventurado en la adversidad porque gozas del favor de Dios. Eres bienaventurado en la adversidad, aun cuando estás llorando y piensas que nadie te está viendo, dice la palabra de Dios que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, vamos a entrar a nuestro texto de lleno. Dice el versículo número 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí en este primer capítulo vamos a ver 4 características, pero antes de eso vamos a ir a nuestro contexto. ¿Qué estaba aconteciendo cuando Jesucristo va a dar este sermón que impactó y ha impactado y seguirá impactando miles de vidas? Estaba aconteciendo que Jesucristo había sido tentado. Dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu Santo no tienta a nadie. El Espíritu Santo es santo. Pero el Espíritu Santo sí lo llevó para que fuera tentado. Interesante, porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar para que nosotros seamos tentados y veamos de qué estamos hechos. Si al Señor Jesucristo se lo hizo, ¿cómo vas a responder tú en la tentación? Entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para que fuera tentado. Y después de haber ayunado 40 días. ¿Tú te das cuenta lo que es ayunar 40 días? No lo podemos imaginar. Y Juan Pablo dice, no, porque pues yo aquí no me hace una comida y ya me transformo. No lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque Jessica, apúrale que tengo hambre. Hasta empezamos como a temblar, ¿no? Y el Señor Jesucristo habrá ayunado 40 días, hermanos. Increíble, ¿no? Lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Lo preparó, porque venía en tentación. Y una de las principales tentaciones fue el comer. Satanás sabe de qué pie cojeas en ese momento. Y sabía que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, 100% humano, tenía hambre física. Y dijo, si en verdad eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan.
Y lo hermoso de Jesucristo, Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¡Wow! En ese contexto, antes de empezar su ministerio con ese poder, ese favor de Dios, es tentado Jesucristo. Muchas veces cuando viene la prueba es que Dios va a mandar una bendición o te va a mandar a una tarea. Pero te van a probar, te van a tentar para ver de qué estás hecho. Si prefieres las riquezas, porque también lo tentó Satanás con las riquezas. Mira, todo te daré si postrado me adoraras. Solo al Señor tu Dios adorarás. Bueno, pues si eres hijo de Dios, aviéntate que a sus ángeles mandará. Así dice la Escritura. Canijo chanclas, Satanás, el Señor lo reprenda. Conoce la Escritura. Ten cuidado cuando Satanás quiere usar la Escritura en tu contra, como lo hizo con Jesucristo. Pero escrito está también, dice. La importancia de conocer la Escritura en su interpretación y en su aplicación. Yo me gozo porque aquí se ha enseñado la palabra. Y me gozo porque veo el fruto de ustedes. Más adelante va a haber gente que va a estar predicando acá. Yo veo los dones que Dios les dio. Saben ya explicar la palabra, su contexto. Es que la palabra se interpreta ella sola. Es una ley de la hermenéutica. Cuando uno va al seminario, la palabra se interpreta ella sola. Por eso es necesario conocer la palabra. Jesucristo la conocía. Y cuando Satanás lo tienta, porque escrito está que mandará a sus ángeles. Y Jesucristo le contesta, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sencillo. Wow, Satanás le quería salir vivo, pero Jesucristo tenía la sabiduría divina. Entonces, en ese contexto Jesucristo es tentado, pero también va caminando y empieza a llamar a sus discípulos. Antes de dar el sermón del monte, empieza a llamar a sus discípulos. Llama a los primeros dos, lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 18. Cuando Pedro y Andrés están pescando, los llama. Mateo 4, 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echando red en el mar, porque eran pescadores. Y ahí Jesús llama a Pedro y Andrés. Una característica de estos hombres es que de volada, rápido, le obedecieron a Jesucristo. ¿Cómo obedeces tú cuando Jesucristo te llama a una misión o a esto? Obedecemos rápido. Pedro y Andrés dejaron todo por seguir al maestro. Y más adelante dice que también llama en el versículo 4, versículo 21 y 22, llama a Juan. Dice, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca, y su padre le siguieron. Sobre ese contexto, Jesucristo se encuentra en un monte y va a dar uno de los sermones más emblemáticos que ha impactado la vida de muchos. Primera característica en este primer versículo, vino la multitud, subió al monte y sentándose, vio a él y a sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 1. Primera característica, es uno de los primeros sermones o el primer sermón que Jesucristo da en su ministerio. Después de haber sido tentado, después de llamar a sus discípulos y sus discípulos ya están ahí con él. El primer sermón que Jesucristo va a empezar a hablar, a decir que el reino de Dios se ha acercado. Número 2 que yo veo aquí, había una multitud, hermanos. Jesucristo iba a predicar, dice la palabra, viendo la multitud. Había una multitud. Interesante, ¿no? ¿Cómo empezó su ministerio Jesucristo? Con una multitud, dice la palabra de Dios claramente. Ahí estaban expectantes para ver lo que iba a enseñar el maestro de Nazaret. Pero a mí lo que me llama la atención cuando estoy sentado en mi escritorio leyendo la palabra, escudriñándolo, digo, wow, Señor, ¿cómo es la vida, no? O sea, empezó con una multitud y al final lo crucificaron y lo dejaron solo. Interesante. Y pastor, ¿por qué acontece esto? O sea, si Jesucristo empieza con esa multitud en el sermón del monte, al final del día lo iban a dejar casi solo. Te voy a decir por la sencilla razón, número 1, y esa es la razón más esencial por la cual Jesucristo va a la cruz y solamente estaba Juan ahí, ni sus discípulos, porque Jesucristo vino a predicar la verdad. Y muchas veces cuando enseñas, predicas la verdad muchas veces incomoda, porque nos llama a una obediencia, nos llama a cambiar, nos llama a morir a nosotros. Entonces Jesucristo vino a predicar la verdad del reino de Dios. Jesucristo no vino a ser popular en la tierra.
Jesucristo no vino a ganar a las multitudes. Mírenme a mí, no, pues yo les voy a dar este consejo. No, no te preocupes, tú sí. No, Jesucristo vino a predicar la verdad. Empieza con una multitud y se empieza a quedar solo. Desde Juan capítulo 6, versículo 6, es donde Jesús los confronta porque Él se da cuenta de una realidad, que la gente buscaba las bendiciones, como el día de hoy, pero no al Dios de las bendiciones. Toda la gente quiere ser bendecida, pero no quieren buscar a Dios, a su reino, a su justicia. Cuando Juan capítulo 6, versículo 16, 26, ahí Jesucristo, 6:26, Jesucristo los confronta. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. Fíjate lo que le dice el maestro de Nazaret. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow, interesante. Es que era increíble la deidad y la majestad de nuestro Señor Jesús. Él era Dios y sigue siendo Dios y será Dios. Hermanos, donde caía la noche o no había que comer, no es como el día de hoy que dicen, no, pues aquí está el McDonald's, aquí está el Sony, o sea, ¿qué quieres escoger? No había comida. Le decían a sus discípulos, mira la gente, no hay que comer. ¿Y sabes qué hacía el maestro de Nazaret? Multiplicaba la comida hasta que la gente se saciaba. Ese es el Dios de vida que nos puede dar más sobreabundantemente de lo que nosotros pensamos o creemos o imaginamos. Y la gente se saciaba. Pero Jesucristo se da cuenta de una realidad, que ellos buscaban eso, no lo buscaban a Él. Y esa realidad la hace perder puntos a Jesucristo ante la gente, por predicar la verdad. La verdad puede ser muchas veces dolorosa, pero cuando tú prediques la verdad y aún le digas a alguien la verdad, porque hay algunos que dicen, es que a mí me gusta hablar con la verdad. Recuerda lo que dice Proverbios 3, capítulo 3. Que la verdad debe de ir acompañada de misericordia. Sé misericordioso porque Dios ha sido misericordioso contigo, conmigo. Entonces Jesucristo les decía la verdad, pero los amaba y tenía misericordia. Entonces ahí Jesucristo, aquí vemos una multitud, empieza a perder. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 66 y 67, que muchos de sus discípulos empiezan a ir. Desde entonces muchos, fíjate lo que dice la Escritura, hay una multitud en el Sermón del Monte. Pero ya en el Evangelio de San Juan capítulo 6, 66 y 67 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Wow. Yo cuando leo este texto bíblico, digo, Jesucristo se arriesgó de llevar un ministerio Él solo. Cuando les dice la verdad, dice que muchos discípulos le dieron la espalda y se fueron. Y todavía Jesucristo le dice a los 12, ustedes también se quieren ir. Pero dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Pero entonces una de las características del Sermón del Monte es que había una multitud. Aunque poco a poco el Señor Jesucristo se fue quedando solo, se quedó tan solo, hermanos, que solamente en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo muere en esa cruz, el único discípulo que estaba ahí era Juan. Los demás estaban escondidos. Jesucristo venía a cumplir una misión y Jesucristo vino a cumplir el propósito de Dios. Y dice la palabra que subió al monte. Para poder entender que Él subió al monte, hay que ir al contexto general de la palabra de Dios. Un punto doctrinal tan importante. El contexto es todo el Antiguo Testamento. Mateo inaugura el Nuevo Testamento, el primer libro, y el contexto de Mateo es todo el Antiguo Testamento, todo lo que aconteció. Y bien sabemos que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Era una sombra, el original es Jesucristo. Entonces cuando subió al monte, se está refiriendo a Jesucristo, la gente se tenía que empezar a dar cuenta. Una sombra de Jesucristo, que no era el original, era Moisés. Y Moisés, una característica que tenía, que cuando le hablaba al pueblo, subía al monte y les hablaba al pueblo. Moisés era una sombra del tipo de Jesucristo como libertador. Iba a ser el libertador que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Jesucristo, siendo lo original, sube, dice la palabra de Dios, al monte y le empieza a hablar a una multitud. Lo esencial es que sube al monte es por ese punto doctrinal. Segundo, porque era necesario, hermanos. Era una multitud, dice la palabra de Dios, que Jesucristo, si se quedaba en lo plano, no los podía ver. Por consiguiente,
Esta característica del sermón del monte número 3 es que Jesucristo sube al monte para apuntar el punto doctrinal que Él era el original, que venía a darle libertad al cautivo, como lo va a empezar a predicar en el sermón del monte. Y porque tenía que ver a la multitud. Pero antes de seguir con la cuarta característica, vayamos a nuestro punto número 2 de esta tarde. Punto número 2 de esta tarde. Nunca dejes a Jesús por su palabra, que es verdad. Nunca dejes a Jesús porque su palabra es verdad. Pastor, es que a veces me ha incomodado la palabra de Dios. Que te incomode, porque cuando te incomoda va a haber bendición si tú decides seguir esa verdad. Pero no le voltees la espalda a Jesucristo porque su palabra es verdad, como lo hicieron muchos de sus discípulos. Nunca dejes a Jesús porque su palabra es verdad. Los discípulos, como Juan fue el único que permaneció en la cruz, pero dice la palabra de Dios, y vinieron a él, ya estaban ahí los discípulos, el único que permaneció. Hermanos, antes de seguir al siguiente versículo, nunca dejemos a Jesús porque su palabra es verdad. A través de los años ministeriales, mucha gente me ha venido y me ha dado el reto, pastor, es que yo he ido a estas iglesias y no predican la palabra, y se jactan en decir, hey, no. ¿Y saben qué? Cuando se sientan acá y se les predica la palabra de verdad, muchos no aguantan la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Ni sus discípulos, muchos de sus discípulos, no aguantaron la palabra de Jesús, se fueron. Y la realidad, hermanos, la única que nos puede hacer libre es la palabra de Dios. Esa es la realidad más grande. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabe por qué hay mucha gente cautiva? No en las prisiones, sino allá afuera. Sufren y tienen un potencial para aguantar el sufrimiento porque no han decidido seguir la palabra de Dios. Porque cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre. Lo contrario, siguen en yugo de esclavitud, en sus deleites y pecados, que es esclavitud. Hermanos, al final del día lo único que nos da libertad es la palabra de Dios. Lo que no entendieron muchos cuando se alejaron de Jesucristo en la multitud. Versículo número 2 dice la palabra de Dios. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, es interesante que Mateo aquí marca, nos deja saber, dice, y él empezó a abrir, ¿qué? Su boca. Lo que me quiere decir Mateo cuando yo veo es lo que me dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, el verbo, el logos, la razón, la palabra. Cuando dice Juan, Mateo, cuando abriendo su boca, hermanos, cuando Jesucristo en el primer siglo abría su boca, él empezaba a soltar palabras de vida eterna. Y abriendo su boca. Por eso en el primer siglo había una multitud y era necesario que pusieran atención. Pero en el siglo XXI Mateo nos dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, usted sabe y usted conoce el día de hoy cómo ha avanzado la ciencia, cómo están los demás planetas. Desordenados, vacíos, no hay agua potable, la temperatura no es viable para vivir. Así estaba la tierra, desordenada y vacía. ¿Sabe qué fue lo que le dio vida? Cuando Jesucristo abrió su boca. Su palabra dio vida a este planeta. Es lo que nos está diciendo Mateo. Mateo escribe este versículo, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, cuando tú abres la palabra de Dios, es Dios dándote vida a través de su palabra. Lord, I need you. Cada hora yo te necesito, Dios. ¿Y cómo necesitamos a Dios? A través de la oración, a través de su palabra, a través de recordarla, atesorarla, meditarla de día y de noche, porque eso nos hace prosperar en nuestro camino. Ustedes saben que ayer las mujeres iban a tener una reunión por muchas horas y mi esposa ha estado un poquito delicada de salud. Y pues el panorama de los análisis pues marca que ella está débil, ¿verdad? Y los doctores fueron negligentes, no le pusieron su medicina, el doctor no contestó, pasaron ciertas cosas. Y llega el día viernes y mi esposa queriendo ir a las conferencias, pero se sentía mal. Y llegó la noche y ella no podía dormir. Aparte de que estaba enferma físicamente, empezó a tener un desánimo, ansiedad, una lucha espiritual.
Y yo la miraba que ya era tarde y ella tenía que descansar porque aparte está débil y tenía que ir. Y lloraba y decía, Señor, ayúdala que pueda descansar. Hasta que llegamos al punto y me dice mi esposa, oh, ¿puedes orar por mí? Le digo, claro, voy a orar por ti. Y ya tiene unos aceititos ahí esenciales. Y agarré el aceitito. Como dice Santiago, yo sé que lo que sana es la palabra de vida. Jesucristo es la palabra. Y yo empecé a orar, pero en mi oración, cuando le empiezo a poner ese aceite, yo empecé a repetir la palabra de vida. La que ha atesorado en mi corazón. Estaba en la oscuridad, no tenía la Biblia. Yo empecé y la empecé a ungir, le empecé a decirle, Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo empecé. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. ¿Y sabe qué pasó? Se quedó como un bebé cuando le saca el aire, bien dormido. Descanso. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué pasó conmigo? Me dio un calenturón. Tenía una vacuna aparte de eso. Ya me han puesto otras vacunas y no me había pasado nada, pero en esa me dio un calenturón. Que ella se fue gozosa. Regresó 5 o 6 de la tarde, o sea. Le digo, ¿cómo estás? Mi amor, yo estoy bien. Gracias por haber orado por mí. Yo le dije, dale gracias a Dios. Es su palabra. Por eso Mateo dice, abriendo su boca. Es su palabra la que nos puede dar reposo. Y ¿sabe yo qué hice cuando la vi así tan animada y todo? Dije, Señor, gracias. Ella entró a la casa y yo caí de rodillas ahí enfrente de la yarda y alcé mis manos al cielo. Y yo le dije, Señor, gracias. Tal vez pasaban carros, a mí no me interesa si piensan de mí, oh, ese hombre está loco, ¿qué está alzando? No, yo estoy alabando al único Dios verdadero. Si los musulmanes no se avergüenzan de su Dios muerto, yo que tengo un Dios vivo que me escucha. Hermanos, es su palabra. Por eso dice, y él empezó a hablar, y cuando Jesucristo empieza a hablar, empieza a dar vida. Y fíjate lo que dice el versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser humano tiene algo impalpable, intangible, algo invisible que no podemos ver. O sea, aquí están sentados, yo los veo, pero yo veo su cuerpo físico. Que muchos de nosotros, hoy en la mañana nos paramos, nos dimos un baño, arreglamos este cuerpo físico. Pero el ser humano tiene algo intangible, algo invisible, y eso se llama el alma, pero sobre todo el espíritu. Hay un espíritu que mora en nosotros, mora en nosotros. Y el Señor Jesucristo empieza su sermón emblemático en el primer siglo, bienaventurados los pobres en espíritu. Wow, pastor, ¿qué conlleva ser pobre en espíritu? Sencillamente una persona pobre en espíritu, tú te vas a dar cuenta si una persona es pobre en espíritu, si ella se deja guiar por la palabra de Dios y el día de hoy por el Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, los guiaba, les ayudaba. Una persona pobre en espíritu es cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Una persona rica, arrogante en el espíritu, es la que se deja guiar por su espíritu, su esencia carnal que mora dentro de él. Y Jesucristo empieza de esta manera diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué ironía? Porque para nosotros algo, por eso hasta el día de hoy le llaman la teología de la prosperidad, de la riqueza. Y Jesucristo, la teología que predicó fue de la pobreza y espiritual sobre todas las cosas. Bienaventurados los pobres en espíritu. El sometimiento a la palabra de Dios, que nosotros la meditemos, la atesoremos, la guardemos, y al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nos lleva a ser pobres en espíritu. Ustedes recuerdan al primer rey cuando se eligen un hombre noble, pobre en espíritu, pero se descuida él.
Porque muchas veces la prosperidad, las victorias, pensamos que son nuestras. Y dejamos de honrar a aquel que nos da la victoria. Dejamos de honrar a aquel que nos da el pan de cada día. Y fue lo que pasó con Saúl. O sea, cuando Saúl empieza a conquistar la tierra de Israel que faltaba, empieza a tener éxito, no era él, era el Dios que lo había llamado. Y tengamos cuidado, podemos empezar con un espíritu pobre, pero empezamos a ver que lo que yo estoy... no eres tú. Es el Dios que nos sostiene. Fue el error que cometió Saúl. Y el profeta de Dios llamado Samuel le decía, vas a ir a pelear y vas a matar todo lo vas a destruir. Pero su espíritu de Saúl dijo, no, pues yo voy a hacerlo a mi manera. Y todos conocemos la historia. Sin embargo, un espíritu del segundo rey llamado David, él pecó y falló. Pero ¿sabe qué pide al final del día en el Salmo 51, 10, 11? Al declararle a Dios que él en maldad fue formado y en pecado fue concebido. Señor, no me estoy justificando, sino es la realidad y ayúdame. Fíjate lo que le pide a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, un espíritu pobre que tú me sostengas. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Wow! O sea, desde el Antiguo Testamento, para tener un espíritu pobre, necesitábamos dejar que reine, que nos enriquezca el Espíritu Santo. Y David sabía que había pecado. David sabía que lo llevó a pecar, no era un espíritu pobre, era un espíritu arrogante, insaciable, porque así es nuestro ser. Pero fíjate, su oración, si Saúl hubiera hecho esta oración, ¿qué crees que hubiera pasado? Dios lo perdona. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es por eso que Jesucristo dijo, bienaventurado los pobres en espíritu. El mundo enseña lo diferente. Oh, no, tú contestas sí, dale, porque si no, no entiende la gente. No. Bienaventurado los pobres en espíritu. Esto nos lleva al punto número 3. Punto número 3. Para ser noble y pobre de espíritu, necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo. Escuchemos. Para ser nobles y pobres de espíritu, necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo. En el momento que nosotros dejamos la dependencia, la llenura del Espíritu Santo, nos volvemos arrogantes en el Espíritu. Tengamos cuidado. Y hermanos, no nace uno siendo pobre de espíritu. Veamos a nuestros hijos, veamos a los niños, veamos a la gente. Hay arrogancia, soberbia en nosotros, en nuestra manera de hablar muchas veces. Ni siquiera necesitamos nuestros hechos, nuestra manera de expresarnos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. David lo reconoció, dice, Señor, en maldad yo fui concebido, en maldad fui formado y en pecado fui concebido. O sea, en mí no hay un espíritu noble. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué va a hacer de mí? En esta semana uno de mis devocionales en la radio fue del apóstol Pablo, el día viernes, que el apóstol Pablo aprendió a tener contentamiento en la vida. Nosotros con cosas buenas del carácter no nacemos, tenemos que aprenderlas. Es difícil tener contentamiento en la vida si no aprendemos a depender del Espíritu Santo. Pues así nosotros no somos pobres del Espíritu si no aprendemos a depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos escuchado muchas predicaciones de José? Y aún muchos dicen, oh no, José, tremendo varón de Dios. Y es verdad, pero José tuvo que pasar un proceso por la escuela de Dios. No era pobre en espíritu José. Muchos alaban a José porque él pudo huir de una de las tentaciones más catastróficas para un varón. Que una mujer le dijo, hey, quédate aquí conmigo, la esposa de su jefe de Potifar. Y piensan los expertos que la mujer era hermosa. Y este varón, en su firmeza, en su lealtad a Dios, en su lealtad a su autoridad terrenal, le dijo no a la esposa. Pero claro, vemos la otra cara de la moneda. David no soportó la tentación. David fue a buscar la tentación, el rey. Pero muchos hablan, oh no, pues José.
Pero José no era pobre de espíritu, ¿no, pastor? Claro que no. Tuvo que aprenderlo en la vida dependiendo de Dios. ¿Y por qué no era pobre? Pues cuando tú lees la escritura, cuando Jacob tiene una multitud de hijos, de Lea y Raquel, pero el último que tenía, el más chiquito que tenía en ese tiempo, antes de que naciera Benjamín, era José. Y dice el texto bíblico que Jacob amaba a José. Tengamos cuidado con las preferencias en nuestros hijos y que se den cuenta, porque vas a armar una revolución en tu casa, hermanos. Ámalos a todos igual, aun si tienes inclinación hacia uno, ten cuidado con esa inclinación porque los demás se darán cuenta y vas a empezar a armar una guerra ahí. Y más si el muchacho, el niño no es pobre en espíritu. Cuando Jacob amaba tanto a José, dice el texto bíblico, le hizo una túnica de colores. Yo quiero imaginarme, estaba hermosa, o sea, de varios colores, wow. Y se la dio a su hijo, al cual amaba, llamado José. Y José, como era bien pobre de espíritu, pues dijo, oh, gracias, pues se la puso tranquilamente y andaba. No, dice la palabra de Dios que fue y les decía a sus hermanos, mi papá me la hizo, les bailó. Imagínate el primogénito, el mayor, sudando, cortando ahí el trigo, Jacob los tenía trabajando. Y llega José, ay, lo que me hizo mi papá. Usted conoce la historia, cómo reaccionaron los hermanos, ¿no? Dice la palabra que lo querían matar. Imagínese, para que ese rencor se volviera en querer matar a su hermano. ¿Qué error estaba cometiendo el papá? Y José, por no ser pobre en espíritu. Demos gracias a Dios que el primogénito llamado Rubén interviene y dice, no hay que matarlo, hay que venderlo. Y usted conoce la historia. José, a través del proceso de Dios, tuvo que aprender a ser un pobre en espíritu. ¿Qué diferencia aquel José que ya está sobre el reinado de los egipcios, segundo lugar, después del faraón? Un José que había estado en la cárcel, había pasado el proceso de Dios. Y es un José pobre en espíritu. Él teniendo poder, sus hermanos llegan con hambre, ustedes conocen la historia, y José los ve. Y en vez de José decir, me quisieron matar, me vendieron, todo lo que sufrí. Dice, pero ahora me voy a desquitar. Él era pobre en espíritu. Lo único que les dijo a sus hermanos, y ustedes conocen el texto bíblico en Génesis capítulo 5, capítulo 50, versículo 20. Dice, lo que ustedes obraron para mal, Dios lo obró para bien. Y fueron los 50, me pusieron, ok. Pero lo que dice el texto bíblico, ustedes lo que pensaron para mal, Dios los obró para bien. Qué hombre, ¿no? Había pasado por la escuela de Dios, el proceso de Dios. Nos lleva a hacernos pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, fíjese qué bendición, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos ser pobres en espíritu para estar en el reino celestial de nuestro Dios. El mundo nos enseña otras cosas, hermanos, a ser duros, a ser soberbios, pero los pobres en espíritu, Jesucristo dijo, de ellos es el reino de los cielos. Versículo número 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros podemos llorar por un sinfín de circunstancias. Hay una frase mundana que dicen que los hombres no lloran. Pero sí lloramos, ¿verdad, Juan Pablo, Adolfo? Y mucho a veces. Un hijo de Dios llora mucho a veces. Y qué bendición, porque dice, bienaventurados los que lloran. Nosotros podemos llorar por un sinfín de circunstancias a través de la vida que Dios nos permite tener aquí en la tierra. Y vamos a llorar. Tal vez justamente, injustamente, tal vez lo estoy viendo a mi manera, tal vez no. Y vamos a llorar. Estos ojos van a derramar muchas lágrimas. Algunos lloran por un partido de fútbol. Estaba viendo el Mundial Sub-17 y jugó México y Argentina. Y Argentina, que se siente la última Coca-Cola en el desierto, le estaba ganando México. Y un niñito que estaba ahí, lo enfocaron y estaba en el estadio, un niñito como de 7 a 9 años.
Ya había perdido toda esperanza. Iban en el minuto 70 y el niño estaba llore y llore. Alguien le tenía que haber predicado: bienaventurados los que lloran. Pero lo volvían a enfocar al niño en la cámara, como que se quedó con su camisa, y lloraba el güerito, como diciendo, ya había perdido todas, no había terminado el partido, pero él sentía que ya se le iba el alma. Y me llamó la atención lo que dijo el comentarista, porque lo volvían a enfocar. Dice el comentarista: wow, dice, a ese niño se le van a acabar las lágrimas. Porque si lo ponían al güerito y dije, no, le va a dar un siponcio a este niño. Pero lo que dice otro comentarista, dice, a esa edad no se terminan las lágrimas. El cuerpo puede producir demasiadas. Y yo me quedé pensando, dije, oh, wow. Como que dan a entender cuando estamos llegando al ocaso de nuestras vidas, nuestros ojos ya están cansados y producen menos lágrimas. Pero el punto es, hermanos, que vamos a llorar por diferentes causas. Tal vez pensamos que son justas y son injustas, tal vez en nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar. Pero cuando Jesucristo predica este sermón emblemático, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, se estaba refiriendo al texto bíblico, al contexto bíblico de Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Cuando Jesucristo le tocó leer esta parte de la escritura en la sinagoga, les dijo: esta escritura se ha cumplido el día de hoy ante sus ojos. Isaías 61, versículos 1 al 3. Para poder entender este texto, hay que ir a su contexto. ¿A quién se está refiriendo? A los que lloraban. No se refiere a ese niño argentino que lloraba por un partido de fútbol. Se refiere a este contexto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los que están esclavos, y a los presos de la cárcel, a los que están en arresto, a proclamar, fíjate lo que dice Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando Jesucristo está en las alturas del monte, predica, bienaventurados los que lloran, se estaba refiriendo a este texto bíblico. Pastor, Isaías, ¿por qué les dice libertad a los cautivos, a los que están prisioneros? ¿Sabes que el pueblo de Dios lloró y lloró amargamente cuando ellos se dieron cuenta que los llevaron cautivos a Babilonia? Dios los entregó y ellos se dieron cuenta de la realidad. Es bien importante darnos cuenta de la realidad, aceptar nuestros errores y, si es preciso, a llevarnos a llorar. Y el pueblo de Israel, que es llevado cautivo, prisionero, preso, enlutado, mataron a su pueblo y algunos los llevaron cautivos, pero ellos se dieron cuenta que si el Dios de gloria, Jehová Nisi, el que pelea las batallas por nosotros, les permitió que fueran llevados de esa manera, había sido por su pecado. ¿Qué me está diciendo, pastor? Bienaventurados aquellos, estaba diciendo Jesucristo, cuando lloras, porque hay arrepentimiento en tu corazón por tu maldad, porque ellos recibirán consolación. En el contexto, el pueblo había llorado y clamó a Dios libertad. Y dice Isaías, Dios traerá el año de libertad y Dios te dará libertad. Pero el pueblo tuvo que llorar, no porque Dios es injusto, no porque Dios nos fue mal, porque fueron llevados cautivos. Tuvo que llorar por su pecado, hermanos. No porque les fue mal, porque fueron entregados a Babilonia. Se dieron cuenta que si el Dios de gloria permitió esa cautividad, esa esclavitud, había sido por su pecado. En ese contexto, Jesucristo le está diciendo al pueblo de Israel en el siglo I, bienaventurados los que lloran y sus lágrimas caen porque te das cuenta que has pecado y le has fallado a Dios, porque ellos y solo ellos recibirán consolación. ¡Qué tremendo! Punto
Vamos al siguiente punto de esta tarde ya, punto número 4. Bienaventurados los que lloran por la maldad de sus pecados. Bienaventurados los que lloran por la maldad de sus pecados, entre comillas, arrepentimiento. Que en verdad tú te das cuenta de la maldad, que le has fallado a Dios una y otra vez, y lloras. Dice la palabra que ellos, en vez de recibir la ira de Dios, recibirán consolación. ¿Cómo es Dios, no? O sea, ¿cómo es Dios? Cuando ve en verdad nuestras lágrimas, yo no sé cómo aceptaste tú al Señor, pero cuando yo me di cuenta de mi pecado en mi juventud, lo que le había fallado a Dios en el pasado, en el presente, y lo que le iba a fallar, yo lloré por mis pecados. Y yo le dije a Dios, perdona mis pecados, mi iniquidad. Y dice la palabra de Dios que ellos recibirán consolación. ¿Cómo es Dios, no? O sea, aún en nuestra maldad, en nuestra iniquidad, cuando nosotros en verdad lloramos por eso, dice la palabra que recibimos gracia sobre gracia. Eso solamente lo puede hacer Dios. Que cuando tú te das cuenta de tu bancarrota, lo que le has regado en el pasado, lo que le regaste en el presente y lo que vamos a poder regarla, y lloras, ellos recibirán, dice la palabra de Dios, consolación. Dios le prometió a Israel que los iba a sacar a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel, y lo hizo Dios. ¿Y sabe qué? Cuando Jesucristo dice libertad, a nosotros, a su iglesia, nos vino a dar libertad del yugo de esclavitud, del pecado. Entonces, hermanos, siéntete bienaventurado, dichoso, afortunado, cuando lloras, aún por tu maldad, porque dice la palabra que Dios, en su magnificencia, en su bondad, te dará consolación. Versículo número 5, dice la palabra en el versículo número 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesucristo utiliza esta palabra manso y la vuelve a utilizar esta palabra manso otra vez en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 29, en otro contexto, pero dando la misma idea, va a utilizar la palabra Jesucristo manso. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, para poder entender esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, hay que entender y comprender la palabra manso. ¿En qué contexto doctrinal, pero sobre todo histórico-cultural, Jesucristo la está utilizando? Hermanos, nosotros sabemos que el mundo ha cambiado demasiado. Pero en aquellos años, en el primer siglo, como se preparaba la tierra para sembrar, se araba la tierra para sembrar, era con un yugo. Y en ese yugo se sujetaban dos animalitos, dos bueyes. Dos animalitos. Y la característica que tenía el buey principal, el que iba a guiar, la característica principal que tenía, es por eso que Jesucristo utiliza esta figura de la agricultura, que toda la gente estaba habituada a ver esa historia en la vida real, cómo araban la tierra. Entonces la característica principal que tenía este animalito, que iban a trabajar la tierra, es que era manso, hermanos. Enseñaron y adiestraron a este animalito a ser manso. Por eso Jesucristo utiliza esta figura en Mateo 11, 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el yugo era un aparato y sobre ese aparato ponían dos animalitos y ponían al buey experimentado manso y al que no sabía. Un buey que todavía necesitaba dirección. ¿Y sabe cuál es la principal característica de este animalito manso? Que se sometía a la autoridad de su amo y empezaba a hacer su trabajo. Oh, y estaba lloviendo mucho. A él no le importaba al animalito, al buey que era manso, aprender de mí que soy manso. Él empezaba a hacer ¿qué? Su trabajo. Y si el otro se quería rebelar, no, por acá vamos. Oh, es que la tierra estaba muy dura. No, el animalito manso él sabía. Oh, la tierra estaba entre predicadores. No, oh, el día estaba muy caluroso, el buey manso. Él sabía que tenía que hacer. Él se sometía a la autoridad de su amo. Le enseñaron a ese animalito a ser manso y humilde. Y estaba enseñando al otro. Y lo jalaba. Y ahí van.
Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo? Bienaventurados los mansos. Y cuando nos pone este ejemplo, llevar mi yugo sobre los otros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues la característica de este animalito, se sometía a su amo, él sabía lo que tenía que hacer, se sometía a su señor, no importaba el clima, no importaban las circunstancias, si ese día estaba lluvioso, si ese día estaba soleado, el animalito era manso y él sabía hacer su trabajo. Cuando Jesucristo trae este texto a nuestro ser, nos está diciendo que una persona mansa, escucha bien lo que es una persona mansa, son los que confían plenamente en Dios y se someten a su autoridad. Una persona mansa son los que confían plenamente en Dios, aún con ojos cerrados, y se someten a su autoridad, no importando las circunstancias. Aprender de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde, y mi yugo es fácil. Únete a mí, y yo te enseñaré a obedecer la autoridad de Dios Padre, a seguir a Dios Padre, no importando las circunstancias, porque nosotros somos cristianos y muchas veces las circunstancias nos cambian de mansos a explosivos. Y vemos, no, ya no. He visto y me ha pasado a mí. Y a veces yo tengo misericordia, los veo y digo, Señor, si yo a veces lucho con ser manso, si Él no se arraiga en la palabra, ¿cómo va a poder ser? Y oro cuando yo veo que alguien que va manso, pero vienen circunstancias y ya no es manso, no, es que empieza a protestar. Y en vez de confiar plenamente en Dios y someterse a su autoridad, su mansedumbre es cambiada por las circunstancias. No, es que ya me va. Tranquilo. El buey manso, él sabía. Empezó a llover. Está soleado. La tierra está dura. Y guiaba al otro. Por acá. Por eso dijo Jesucristo, aprender a mí, tomar mi yugo. Ponte al lado mío, que soy manso y humilde. ¿Qué lecciones nos dejó el Rey de Reyes, el que merece toda la gloria, el creador de todo, sometido como un animalito, poniendo este ejemplo al Padre? La única manera que puede ser más es yo ser el animalito experimentado y tú te pones al lado mío. Si no, las circunstancias te van a arrasar. Cuando tú veas que no, en vez de mansedumbre, en vez de templanza, tendrás ira, diferentes emociones, diferentes cambios de temperamento, falta de carácter. Y lo más triste es que no te afectas tú solo, malos varones de Dios, sino que afectas a los que te rodean por no ser manso y humilde. Una persona mansa confía plenamente en Dios y se somete a su autoridad, no importando, escucha bien, no importando las circunstancias que te rodeen. Tu carácter no es alterado porque vas al lado de Jesucristo. Pero quítate de Jesucristo. Hasta saltamos, lloramos, reclamamos injustamente. Hasta a Dios le podemos alzar la mano, Hasta a Dios. Pero Jesucristo en ese contexto nos dice y nos anima, bienaventurado los mansos, porque hay una bendición. Porque ellos, y solo ellos, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Jesucristo, ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos, hermanos. Dios nos mandó a seguir en la vida mansos, en nuestros hogares, mansos con la mansedumbre de Dios. Porque cuando desconfiamos de la autoridad, de la guianza de Dios, nos perdemos de lo que es Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, perdemos toda templanza. Y no hacemos el trabajo que Dios nos mandó a realizar. Mansos, porque hay una bendición que ellos recibirán, la tierra por heredad. Punto número 5 y final. Con esto vamos terminando, Iglesia de Cristo. Punto número 5 y final. Solo podemos tener, escucha bien lo que dice el punto número 5, solo podemos tener el carácter de mansedumbre unidos a Cristo. Jesucristo lo dijo, que tomáramos su yugo, que su carga era ligera. Solo podemos tener el carácter de mansedumbre unidos a Cristo. Y no se te olvide, porque hay una bendición que dice en el versículo 5, parte B, ellos
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Dios le cumplió al que le está dando el mensaje, le ha dado su tierra a Israel. Y para nosotros, pastor, mira, los que son mansos y humildes, la tierra que nos espera, dice la palabra de Dios, un cielo nuevo, una tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. Y un día estaremos ahí adorándole, porque Dios prometió que si nosotros vivimos a la manera de Cristo, en ese carácter de mansedumbre, nos espera una tierra por heredad. Que el mundo no te enseñe otra cosa, la palabra de Dios. Con esto termino, iglesia de Cristo. ¿Qué enseñanza nos dio Jesucristo? Porque aún yo como pastor, yo veo bienaventurados los que lloran. Y pues yo recuerdo que he llorado muchas veces y pensaba que se refería a eso Dios. Dice, no, me estoy refiriendo cuando tú lloras por tu maldad, por tu pecado, y en ti hay arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Entonces, solo entonces es cuando yo traigo consolación a ti y te prometo tanta bendición. Hermanos, no debemos llorar solamente por el arrepentimiento de nuestros pecados. ¡Qué bueno si ya lo hiciste! ¡Qué bendición tan excelsa! Aún debes de llorar si tú conoces a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo que no ha llorado por el arrepentimiento de sus pecados. Tú debes de llorar por él y darle el evangelio para que un día venga arrepentimiento y el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, que un día él aún con lágrimas pueda entregarle su vida a Jesucristo y él pueda ver lo que le espera, su maldad. Le espera en un lugar llamado el infierno si no se arrepiente, si no llora por su pecado. No será consolado. Le espera un lugar donde será el crujir de dientes, el llorar de sufrimiento, donde el gusano nunca muere. No tenemos que llorar solo por nuestros pecados, tenemos que llorar por la gente que no es salva. Y tenemos que dar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. No nos daremos nunca lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos a Dios. Y recuerde, bienaventurados los que lloran, los pobres de espíritu y los mansos. Padre, gracias por tu favor en nuestras vidas. Gracias por tu texto bíblico que al escudriñarlo, Padre, por eso es que Mateo escribió, y abriendo su boca. Cuánta vida, cuánta bendición hay acá. Ser mansos, hallaremos descanso para nuestras almas. Cuánta gente está cansada porque su alma está abatida. Ayúdanos, Señor, a seguir esta escritura y no solamente a seguirla, a predicarla, Señor. A decirle, hey, toma el yugo del Señor y hallaréis descanso para tu alma. Un alma fatigada, abatida, puede destruir hasta nuestro cuerpo físico. Ayúdanos, Señor, que si nuestros ojos derraman lágrimas, que no sean porque me falta esto, porque yo me siento más justo, porque me dañaron, sino que derramemos lágrimas por aquel que no se ha arrepentido de su pecado, porque no va a recibir consolación. Gracias, Señor, porque un día tú nos llevaste a derramar lágrimas para recibir consolación. Y si hay alguien aquí o nos está viendo a través de las redes sociales que no le ha pedido perdón a Dios Padre por su pecado, te espera un juicio. Y ese juicio es para decirte que eres pecador y ser lanzado al lago de fuego. Pero ¿sabes qué? El día de hoy, si estás aquí o nos estás viendo a través de las redes sociales o nos vas a ver, hay un puente de salvación que Dios Padre hizo a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y el día de hoy, ahí en silencio donde estés, en silencio, pídele perdón a Dios por tu pecado y tus pecados, y que te dé consolación y te dé vida eterna. En silencio,
Si estás aquí, repite esta oración. Si estás en tu casa viéndonos o nos vas a ver, repite esta oración. Y ven a Jesucristo. Dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Repite esta oración, dile: Padre, yo reconozco que he pecado. Y el día de hoy me doy cuenta de la realidad de mi pecado. Es por eso que te pido perdón. Te pido perdón y te pido y te ruego que a través de Jesucristo perdones mis pecados, me des vida en abundancia y vida eterna. Gracias, Señor, por tu consolación, pero sobre todo gracias por haberme dado vida eterna. Señor, gracias porque somos tu pueblo y ahora ayúdanos a seguir siempre tu palabra, a vivir tu palabra, a defender tu palabra y a explicar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Se pueden sentar? Amén. ¿Sí se escuchó? Gracias a nuestro Señor por esta palabra que recibimos hoy, ¿verdad? Y a Él sea la honra y la gloria. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta tarde, principalmente por darnos esta semana que pasó, y te pedimos, Señor, por esa semana que va a comenzar, Señor. También te pedimos por estos diezmos y ofrendas, Señor, que vas a recibir hoy para tu gloria, Señor, y para tu obra. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les animo a ponerse sobre sus pies para alabar a nuestro Dios. Adoremos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El sí y el amén, grandes sus obras, grandes sus obras. El león del cielo, la muerte venció, libera al cautivo.
Gracias por tu sangre, Padre, que es maravillosa y nos dio esa salvación, Padre. Gracias por pagar por nuestros pecados y ayúdanos, Padre, como predicó nuestro pastor, tu palabra que es verdadera. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.